Buenos días, a continuación les presentaremos la cuenca desde el enfoque mecanicista, a cargo del grupo de Jimena Jaramillo, David Obando, Leider Rendón, Kevin Trejo, Jessica Vargas y mi persona, Daniela Ayala. Entre los fundadores del mecanicismo podemos encontrar a Descartes, Galileo, Newton, entre otros. Este enfoque tiene su origen en el siglo XVII y ha permanecido como uno de los enfoques dominantes hasta el siglo XIX, cuando aparecieron nuevas disciplinas que no eran explicables con términos mecanicistas. Dentro de este pensamiento existía la concepción de que el mundo funcionaba como una gran máquina cuyas piezas interactuaban sobre la base de leyes determinísticas, es decir, que las piezas de esa máquina podían ser predecibles su comportamiento de acuerdo a las causas. Es así como este enfoque presenta dos vías metodológicas, una de ellas es la relación de causa y efecto, el cual trata de que los fenómenos son productos de la operación de los mecanicismos, donde explicar un fenómeno X implica responder a la pregunta ¿por qué se da o cómo se da dicho fenómeno? En este paso se indagan las posibles causas y efectos que puede considerar un fenómeno. En el enfoque mecanicista existen las jerarquías. Estas son representadas a través de niveles, lo que significa que las partes de los mecanismos son al mismo tiempo mecanismos de menor nivel y asimismo el comportamiento de un mecanismo es parte de un mecanismo de nivel superior. Hablando en la cuenca hidrográfica, tenemos que la jerarquía es una de las propiedades más importantes de los sistemas. García 2005 enfatiza la importancia de jerarquizar un sistema en subsistemas, manifestando que la jerarquización es un hecho imprescindible para que la investigación no caiga en la generalización, al tomar como objeto un sistema demasiado amplio, como lo es una cuenca hidrográfica. Dada la amplitud del concepto de cuenca hidrográfica, conlleva la necesidad de definir no solo el objetivo o función de la cuenca hidrográfica, sino también el objetivo de estudio, situándose en un nivel jerárquico que permita comprender la relación de la cuenca, tanto con sistemas mayores como con subsistemas que la componen. Si se distingue dimensiones o áreas de trabajo, por ejemplo, la dimensión biofísica, la económica, la sociopolítica y la cultural, se podrán representar los niveles jerárquicos de la cuenca hidrográfica, tal como se indica en la presente imagen. Para entender cómo se aplica este enfoque para el estudio de la cuenca hidrográfica, primero se aclarará en qué consiste y cómo surgió. Además, debemos tener en cuenta que el enfoque que se utilice influirá en las acciones que se implementen y por ende el cumplimiento de los objetivos deseados en relación con el funcionamiento de la cuenca. Inicialmente tenemos que el enfoque mecanicista tiene sus raíces en la filosofía de los atomistas griegos. Ellos veían que la materia estaba constituida por varios elementos básicos de construcción o que la conformaban. Estos son los átomos, los cuales para ellos son pasivos y se hallan intrínsecamente muertos. Para entender mejor el enfoque, se hablará en qué consiste la filosofía atomista, en la cual se pensaba que los átomos los movía alguna fuerza externa a la que con frecuencia se atribuía un origen espiritual, con la cual se le suponía diferente de la materia. Esto dio origen al dualismo, es decir, espíritu y materia. La tesis básica del atomismo es que entre los componentes atómicos no hay relaciones de interdependencia, solo de conjunción, sumación o disyunción. Cualquier expresión de interrelación entre estas partes del todo serán de carácter metafísico y por lo tanto inadmisible e ilógica. Por lo tanto, debido a que este enfoque tiene su origen en la filosofía atomista, esta analiza cada elemento del todo sin tener en cuenta las interrelaciones, sino que para la comprensión del todo lo hace mediante operaciones de conjunción, implicación, etc. En este enfoque no hay que proponerse la búsqueda de interrelaciones entre las partes, porque como lo vimos anteriormente, esto hace parte del espíritu, por ello conducirá a elaboraciones metafísicas o imaginarias.
es decir, la cuenca como un todo o un sistema se la abordará realizando el estudio de cada parte que la compone, por ejemplo, el suelo, el agua, el hombre, la fauna, etc. Pero para entender el sistema, es decir, la cuenca, no se tendrá en cuenta sus interrelaciones. El enfoque mecanicista nos explica la relación causa-efecto que existe en una situación planteada o en un caso particular. Por ende, los efectos son completamente determinados por sus causas. Ahora bien, si nosotros tomamos la cuenca hidrográfica como tal, y que como podemos observar en la imagen, encontraremos los diferentes componentes. Sin embargo, en esta imagen encontramos unas flechas que nos indican interacciones o cómo influye un componente sobre el otro. Hay que tener en cuenta que en este enfoque nosotros no vamos a encontrar estas flechas, debido a que nosotros esta cuenca la vamos a dividir, o podemos decir, la vamos a colocar en partes más pequeñas para realizar su posterior análisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos una limitación o un problema en la cuenca, nosotros no lo vamos a analizar como tal ese problema, sino que lo vamos a desglosar en partes más simples para hacer su análisis por separado. Y por ende, la solución total estará determinada por las soluciones parciales. Ahora bien, nosotros esto también lo podemos relacionar mucho con un árbol de problemas, en el cual nosotros tenemos un problema o un eje central de análisis y nosotros lo vamos a analizar sus causas por partes más simples o por partes más separadas, y esas nos van a conllevar a unas consecuencias, unos efectos. Sin embargo, a nuestro parecer creemos que en el enfoque mecanicista existen algunas debilidades o falencias como tal, debido a que en este enfoque se busca que el componente social o humano se comporte como una máquina, o trata que nosotros los seres humanos funcionemos como una parte pequeñita dentro de una máquina, que puede ser como si fuéramos una tuerca o un tornillo. En esta apreciación nosotros creemos que esta es una estructura incapaz, ¿no?, de aprender y de adaptarse a los cambios en el entorno. ¿Y por qué este enfoque no se puede adaptar o aprender de esos cambios? Esto se debe a que este es un enfoque cerrado y considera al entorno como si fuera un medio estático y pasivo. Y la pregunta más grande que nosotros nos debemos plantear en este enfoque es, al realizar la división o al simplificar un problema en partes más pequeñas, nosotros en verdad vamos a encontrar una verdadera solución al problema, que sí lo solucione de verdad, que sea eficiente, o cuál será la mejor solución. Creo que esta es una de las preguntas o de las incógnitas que nosotros nos debemos de plantear y buscar una solución. Después de lo anterior dicho por mis compañeros y una vez entendido el enfoque mecanicista, entraremos a aplicarlo en una cuenca hidrográfica, más detalladamente en la fase de diagnóstico. Primeramente, es necesario tomar la cuenca como un todo, esto con el fin de tener en cuenta los diferentes componentes que están inmersos en ella. Algunos de estos componentes son el componente social, económico, político, institucional, cultural, legal, tecnológico, productivo, físico, biológico, ambiental, entre muchos otros. Ya una vez hecho esto es donde entra a actuar la esencia del enfoque mecanicista, y estos componentes anteriormente nombrados pasan a ser elementos. Recordemos que un componente interactúa con los demás componentes, se retroalimentan y así forman un todo, mientras que por otro lado, un elemento no se relaciona con los demás elementos, es decir, entre ellos no puede existir una relación de retroalimentación. Una vez dicho esto, es necesario contratar profesionales expertos en cada tema para el estudio de cada elemento. Estos elementos son estudiados a profundidad e individualmente, sin que tengan ninguna relación con los demás. Después de esto, estos elementos vuelven a unirse mediante conjunciones muy simples y así tratar de comprender el todo nuevamente. En resumen, el enfoque mecanicista no tiene en cuenta las relaciones dentro de una cuenca.
En conclusión, con el enfoque mecanicista se dificulta el estudio de una cuenca hidrográfica, ya que ésta presenta de manera natural diferentes relaciones y subsistemas que interactúan entre sí. Y en cuanto a la planificación, se hace necesario comprender las diferentes relaciones para una buena toma de decisiones y por ende una solución más adecuada para los diferentes problemas que se presenten en la zona de estudio. Debido a lo anteriormente mencionado, es recomendable utilizar el enfoque sistémico. Bueno, teniendo en cuenta que el enfoque mecanicista permite predecir los posibles estados futuros de la cuenca, o sea, nos permite saber cómo una cuenca o una parte de la misma podría funcionar si existe un cambio en las condiciones ambientales, ecológicas o socioeconómicas. Este enfoque en el estudio de cuencas es utilizado en la fase de prospectiva, la cual nos permite plantear escenarios futuros del uso de los recursos naturales de la cuenca, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, donde se resalta que una problemática presenta una causa y un efecto en el presente, pero si la causa cambia en un futuro, el efecto también presentará un cambio, y es aquí donde se aplica este enfoque. En conclusión, con el enfoque mecanicista en la planificación de cuencas, lo que se pretende es explicar que para toda acción hay una reacción. Como ejemplo tenemos que un sujeto más unos componentes se va a obtener como resultado un determinado comportamiento. En el caso de la microcuenca, una causa son las prácticas agrícolas inadecuadas que me van a llevar a un efecto conocido como la pérdida de la fertilidad del suelo. Es decir, que el tipo de causas nos van a provocar una cadena de sucesos. Para ello, este modelo intenta reducir fenómenos complejos a fenómenos simples y de esta manera permitir su estudio, es decir, abordar el diagnóstico de la microcuenca mediante la caracterización de los componentes de la misma, biofísico, socioeconómico, cultural y de gestión del riesgo, para poder representar los comportamientos de los fenómenos que ocurren en la cuenca. Como ecuaciones que muestran las relaciones entre una pieza y su reacción. Este modelo tiende a tener una gran confianza en la predicción, pero para el estudio de las cuencas hidrográficas no se hablaría de predicción, porque su significado es anticipar un resultado en el que no vamos a incidir o tomar parte de modo alguno. Entonces se habla de previsión. Estamos intentando igualmente predecir el futuro, aunque con la notable diferencia de que en él vamos a ejercer nuestra influencia y capacidad de maniobra. En otras palabras, con el enfoque mecanicista, lo que se busca es la previsión o diseño de escenarios futuros. Pero esto solo se puede lograr si se conoce el comportamiento de sus piezas, es decir, si se conocen todos los sucesos que ocurren en los diferentes componentes de la microcuenca o cuenca en estudio, y también si se conoce el conjunto de fuerzas que actúan en determinado momento para hacer que esos sucesos ocurran, es decir, que se lograría abordar la fase prospectiva solo si se ha realizado un buen diagnóstico.